Cada vez que intentas trabajar desde la cábala práctica o teórica, leyendo o pronunciando nombres de Dios o fórmulas en otros idiomas que no sean hebreo, cometes un error. Y esto no es tu culpa. Esto tiene que ver con la lectura y el aprendizaje de textos sagrados en otros idiomas diferentes del original. El exceso de toda clase de traducciones de los textos bíblicos y cabalísticos y repeticiones erradas a lo largo de estas últimas décadas, lo más que hizo fue crear confusión. Muchas versiones no pueden captar los detalles que son clave, que solo son accesibles a través del hebreo original, lo que no te permite tener experiencia plena del texto y de su aplicación correcta. Las traducciones son un asunto primario, elemental, cada vez que decidimos trabajar con un texto sagrado de cualquier índole, de cualquier religión incluso. De la misma manera que el idioma hebreo es el idioma en el que está escrito el Tanaj o la Biblia hebrea, que por otra parte es el primer texto que se debe estudiar cuando se inician los estudios de Kabbalah, existe la literatura sagrada de otras culturas que también deberían estudiarse en su idioma original para poder captar los matices, la esencia, comprender lo que se está queriendo decir y mucho más cuando se trabaja desde un punto de vista místico, secreto o esotérico. Esta dificultad es aún más evidente en la Cábala al intentar traducir los nombres de Dios que en la tradición hebrea no son solo palabras, sino manifestaciones y cualidades de la propia divinidad. La Biblia hebrea en hebreo y los textos de la Cábala son ejemplos complejos de textos sagrados por su contenido especial. Tienen palabras que además de transmitir mensajes comunican conceptos espirituales que a su vez están compuestos por letras que contienen una energía particular. O sea que el idioma hebreo no solo comunica información, sino que también transmite atributos y valores espirituales profundos que forman la base de la práctica cabalística. Digamos que desde un punto de vista histórico, la dificultad de traducir los textos sagrados alcanzó niveles mayores en el contexto específicamente medieval, cuando pensadores judíos como Maimónides, el Rambam, y su traductor Ibn Tibón intentaron adaptar conceptos filosóficos de la Torá y de la Kabbalah a las ideas aristotélicas que eran lo que estaba de moda en ese momento. Aunque ambos buscaban clarificar los textos, se los acusó de racionalizar demasiado y distorsionar las palabras originales. Maimónides mismo, por ejemplo, en su obra La Guía de los Perplejos, escrita originalmente en árabe, reinterpretó los nombres de Dios en términos filosóficos, enfatizando que Dios no puede tener atributos humanos. Ibn Tibón, quien tradujo la obra al hebreo, fue acusado de simplificar los conceptos y perder la riqueza mística del lenguaje original. El idioma hebreo no es solo un lenguaje funcional, es un vehículo espiritual que la Kabbalah utiliza para transformar la realidad. Cada letra del alfabeto hebreo tiene a su vez un valor numérico, la gematria, y un significado profundo que conecta el mundo material con el espiritual. Las palabras no son solo etiquetas o nombres para designar objetos, sino son manifestaciones de la creación de Dios. Una traducción literal al español o a cualquier otro idioma pierde inevitablemente esta riqueza semántica y numérica. Según la tradición cabalística, cada letra de la Torá está esculpida con una intención divina y alterar un solo detalle puede distorsionar su mensaje espiritual. El Tanaj fue traducido por primera vez al griego en la famosa versión de la Septuaginta, que fue aclamada por su aparente fidelidad. Sobre las traducciones y de cómo abordar la Biblia hebrea puedes leer en profundidad en mi libro Breve Introducción a la lectura de la Biblia hebrea, cuyos enlaces encontrarás aquí abajo. Rabinos y sabios como Saadia Gaón defendieron que la traducción inevitablemente traiciona el original. La Torá fue entregada en hebreo, lengua sagrada. La traducción la limita al entendimiento humano.
El lingüista y cabalista Abraham Abulafia criticó estas traducciones. La palabra no es solo una idea, es un canal. El traductor que olvida esto destruye el poder del nombre. Así es como una sola palabra puede cambiar todo el sentido de un texto entero. Y es muy importante tener esto en cuenta, por eso, si no sabes hebreo, entre otras cosas que te recomendaré más adelante, te sugiero que busques videos de cábala que te enseñan con hebreo, con fonética, con la traducción palabra por palabra, como las clases magistrales de este canal. Y si colaborás dejándome un like, suscribiéndote y tocando la campanita, me ayudas a seguir creando más contenido de este nivel. Una fórmula cabalística pronunciada en otro idioma que no sea el hebreo o un texto traducido tiene limitaciones grandes porque no tienen equivalentes exactos. Se pierden los significados simbólicos originales, se eliminan las energías inherentes a cada letra, se generan sesgos e influencias culturales y teológicas del traductor y sobre todo se pierde la conexión con la fuente espiritual. La cábala enseña que cada palabra hebrea está diseñada para resonar con niveles profundos de nuestro alma. Cuando se traduce, esta resonancia se diluye y se pierde el acceso a herramientas espirituales muy importantes. Algunas ideas para resolver esto son: estudiar en el idioma original, usar diccionarios interlineales. Estos son textos que te muestran el idioma original junto con la traducción palabra tras palabra, lo que permite una mayor conciencia de las diferencias. Consultar múltiples traducciones. Para esto necesitas mucho tiempo, pero si lo tienes, comparar diferentes versiones puede ayudar a captar los matices y a detectar posibles sesgos. Las traducciones son necesarias pero imperfectas. Por eso, si vamos a las sefirot o a las emanaciones del árbol de la vida, Keter, Binah, Tiferet, dichos nombres poseen una complejidad simbólica que se pierde totalmente en la traducción. Un traductor sin conocimiento profundo de la mística judía puede reducir estos términos a meras abstracciones filosóficas, ignorando totalmente su conexión con los planos divinos y las emanaciones de la divinidad. Pero el desafío mayor en estos estudios reside en los nombres de Dios. En el Tanaj, la Biblia hebrea, y en los textos cabalísticos existen múltiples nombres para referirse a Dios. Es decir, se lo traduce directamente como Dios y no con su nombre original. Por ejemplo, Havaya, Yod Hei Vav Hei, representa la misericordia y el tiempo eterno, pues la raíz de esta palabra abarca pasado, presente y futuro. Hayá, Jové y Hiyé. Elohim está vinculado a la justicia divina y a la naturaleza, ya que comparte la misma gematria o numerología que Hateva, que significa la naturaleza. Adonai, mi Señor, relacionado con Malkut. Entonces, cuando se traduce Havaya, Yod Hei Vav Hei como Señor o Elohim como Dios, se eliminan las sutilezas lingüísticas y espirituales que permiten al lector conectar con el verdadero significado místico y cabalístico de cada nombre. Eheye asher eheye, seré el que seré, que es una alusión a la infinitud de Dios. La traducción simplificada es yo soy el que soy, que carece de la profundidad temporal y existencial que le brinda el idioma hebreo. Shaddai, interpretado como todopoderoso. En realidad, su verdadera raíz implica el que dice dai, basta, es decir, un límite impuesto a la propia creación. Desde la visión cabalística, traducir los nombres de Dios al español, al inglés o a cualquier otro idioma y hacer interpretaciones basadas en ese error es una reducción que nada tiene que ver con la profundidad de los secretos cabalísticos. El idioma hebreo, en el caso de la interpretación desde la cábala y la lectura del texto bíblico, no es solo un idioma, es un camino hacia el entendimiento más puro y directo de la espiritualidad y la cábala. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros 2 videos para que entiendas la importancia del idioma hebreo.